Río Plasencia presenta Deportes, entrevistas. ¿Nos viene a presumir su medalla? Sí, ha sido... ¿Qué fue lo que falló para no? Y mucho más. El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano. Vamos a arrancar con Taekwondo, pero bueno, pues para ello tenemos a nuestro invitado Marco Arroyo, el cual nos va a platicar un poco acerca de él. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy emocionado, quiero ver qué me puede sacar de información aquí. Bueno, pues no, la información la vas a sacar tú y la vas a tener tú para poderla compartir con todos nuestros amigos. Por lo pronto, mi querido, me gustaría que nos platicaras cómo es que te involucras en el mundo del deporte. Bueno, en un inicio no era como tal la idea de competir al nivel en el que estoy ahorita, fue más como un hobby. Mis padres son entrenadores de Taekwondo, de hecho mi papá fue el maestro de mi mamá en su momento. Y pues bueno, desde niño siempre veía las clases, siempre estaba ahí desde bebé. Y pues era bastante hiperactivo, entonces mis padres decidieron que pues a los 4 años aproximadamente dijeron pues bueno, de que esté haciendo cosas sin nuestra supervisión, pues mejor lo metemos a las clases y pues que aprenda algo. ¿Y es el único deporte que has hecho en tu vida, el taekwondo, o en algún momento te quisiste salir a otro lado? Sí hubo ideas de probar, por ejemplo, el atletismo, salto de longitud y de altura, pero como tal nunca fue como, digamos, al igual que el taekwondo. O sea, taekwondo siempre era estar ahí, o sea, clase con clase, y sí probé algunos deportes como voleibol, básquet, fútbol en algún momento y atletismo, pero fueron nada más como de que voy, lo pruebo, me gusta, no me gustó, mejor lo dejo. Entonces, como tal, pues siempre fue taekwondo. Taekwondo, que es bueno, las artes marciales en general son deportes de mucha disciplina y creo que con eso te controlaste tu hiperactividad, ¿no? Digamos que sí, porque todavía hay ciertas cuestiones que no, sí sigo siendo muy hiperactivo. Oye, dentro de esa hiperactividad se ve que eres un joven muy jovial, que te gusta estar echando bromas. Me imagino que de niño te regañaban más por las bromas que por la hiperactividad. Más bien me regañaban mucho por hablar demasiado y siempre estar como que viendo qué hacer. Como tal de bromas no era muy, digamos, no me fascinaban, porque después me las aplicaban a mí y me enojaba, entonces mejor decidía no hacerlo. Entonces era más porque hablaba mucho. De hecho en la escuela tuve muchos problemas por eso. Siempre era como que mandaban llamar a mis papás porque no paraba de hablar y no me callaba en las clases, y siempre estaba como que si me cambiaban de lugar hablaba con quien fuera. Entonces siempre era con todos en la clase. ¿Y actualmente estás en la universidad? Sí, estoy en la universidad físico matemático. Fíjate, yo pensé que ibas a estar estudiando comunicaciones porque dices que no paras de hablar. Sí, hubiera sido buena elección, pero no sé, digamos que se me facilita un poco las matemáticas y la física, pero en sí me gustan mucho. Es algo parecido a las formas, en este caso al PUMSE, porque es demasiado, o sea, tienen que ser preciso, exacto, y te dan respuestas a muchas cosas que entiendes. Y de hecho yo soy muy preguntón, por así decirlo. A veces pregunto muchas cosas, no por el hecho de estar como que hostigando, por así decirlo, sino por el hecho de que quiero saber el por qué. Entonces por eso la carrera me gustó mucho, porque siempre hay una explicación para todo, en este caso. No, y además en esta carrera, en la vida, todos son ecuaciones, aunque la gente no se dé cuenta, todo tiene un porqué. ¿En tu deporte te ha ayudado? ¿Has hecho alguna ecuación para mejorar tus formas? Pues sería la de no desesperarme, calcular el tiempo en el que me desespero y detenerme ahí para no desesperarme y hacer algunas cosas que luego pueden perjudicarme. ¿Por qué optas por el freestyle y no el combate? Una pregunta. Aproximadamente como en 2011 aproximadamente yo era de combate, de hecho.
hasta que un día mi papá me dijo, bueno, vamos a probar las formas, y me gustaron por el hecho de que siempre había un detalle, siempre era demasiado como de que es que hay este detalle, tienes que mejorar, y siempre había, o sea, mejorabas algo y siempre había otra cosa. Entonces el chiste del PUMS es ser perfeccionista hasta el grado en que supuestamente ya no tengas errores, lo cual pues es imposible. Y siempre me gustó eso, como que siempre el estar trabajando en algo. Y luego aparece lo que es el freestyle, que bueno, o sea, para mí como tal hacer acrobacias y así me encanta, o sea, me siento libre al momento de estar en el aire girando o hacer cualquier cosa en cuestión acrobática. Y aparte con el freestyle, tú lo creas, o sea, tú haces tu música, tú haces tu coreografía, o sea, es como una versión tuya, algo que puedes expresar, algo que puedes como que explayarte ante el público y que vean cómo lo sientes tú. Y aparte, digamos que el freestyle es muy dinámico, tienes mucha adrenalina dentro, y entonces pues hiperactividad con adrenalina se llaman muy bien, entonces yo creo que también ahí tuvo que ver algo. Hablas de hacer tu música, ¿eres DJ o simplemente te gusta la música? Me gusta la música, de hecho hace aproximadamente como 10 años traté con la batería, pero no me di cuenta que la música no es lo mío. Más bien a lo que me refiero con hacer la música es, por ejemplo, música como... De hecho ahorita para mi competencia que tengo este fin de semana voy a usar una de Star Wars, ya que pues a mi papá le encanta Star Wars y a mí también, o sea, hemos visto todas las series, todas las películas, y es algo que me gusta mucho. También he hecho canciones de, por ejemplo, Godzilla, de Matrix, de Tron, de 300, de etcétera, de animes también. Entonces, como tal, es a lo que voy de que la música, o sea, tú la creas, por así decirlo, o sea, tomas, no sé, por ejemplo, una muy conocida, no, Piratas del Caribe es una que muchos usan en freestyle, yo en lo particular nunca la he usado, y, o sea, es la música del soundtrack, y tú la recortas, la acomodas para que se escuche bien, con ciertos sonidos, etcétera. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy simplista en ese sentido, tomo una canción y la puedo combinar con otra, pero de ahí no pasa. Hay muchos que le meten, por ejemplo, sonidos de una pistola o sonidos de tambores, etcétera. Yo simplemente pongo en Google, busco cortador y para unir música, hago lo que, o sea, escucho, me pongo ahí como unas 2 horas para completar toda la música, que ahora también buscarles, no, ha habido veces que con mis compañeros me tardo hasta 5 horas, y ya cada que pones una música te suena exactamente igual y ya estás harto. Y pues bueno, eso también tiene mucho del toque de freestyle, por el hecho de que tu música, pues tú la haces, en mi sentido, de que pues yo la hago y me gusta cómo queda y trato de que siempre sea muy dinámica. De hecho, todas mis coreografías son muy aceleradas. De hecho, no sé por qué las hago si siempre me estoy muriendo ya casi al final, pero me gusta cómo se siente. Entonces, pues, una parte de mí quiere matarme, yo creo. Por lo que dices, te gustan mucho los soundtracks, ¿no has intentado en géneros musicales, no sé, meter música de punk, de heavy metal, todo eso que digo, dices que aceleras mucho tus rutinas, ¿no? Sí, de hecho, o sea, sí he buscado, por ejemplo, música por ejemplo, la de Tron, en cierto momento era electrónica de Daft Punk, pero no me llenaba tanto. O sea, hice la coreografía, pero era como que rápida y pausada, y luego entonces, aparte, digamos que para el freestyle hay cierta música, por así decirlo, no cualquiera le puede quedar, aparte de que no puede tener voz, etcétera, son muchas reglas, y aparte, digamos que para, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, lo que dijiste de heavy metal, sí quedarían algunas, pero a veces como el ritmo es muy repetitivo, se pierde la ilusión, o sea, se pierde como, bueno, yo al menos eso siento, como se vuelve tedioso. Entonces yo lo que busco es como, precisamente la de Star Wars, fue repetitiva en su momento, pero ya que la cambié, la uní, etcétera, y al hacer el freestyle ya no se siente repetitiva, se ve más bien dinámica. Y de hecho los cambios, aunque suenan, digamos, iguales, tienen, ¿cómo decirlo? Son más altos, sí, son más bajos. Va cambiando el ritmo, entonces, ¿no? Exacto. Sí, los picos de la música van
como es el entrenamiento de ustedes, ¿no? En un micro a macrociclo van variando todas esas cuestiones, ¿no? Sí, exacto. Como en la época general, precompetitiva y ya competitiva. Ahorita que me mencionas de que te gusta mezclar tu música, ¿te gustaría estudiar ingeniería de audio? Que también tiene que ver con todo esto de mezclas. De hecho no lo había pensado, no suena mal, pero no sé, no me llama. De hecho, ese fue un problema que tuve mucho con respecto a escoger la carrera y platiqué con mis padres, de que ninguna ingeniería, ni ingeniería civil, industrial, arquitectura, eléctrica, mecánica, nada me llamaba la atención. Entonces, también creo que consideré ingeniería en audio, pero no, nada me llena pues como física, entonces pues yo creo que no consideraría ingeniería en audio. Bueno, pero un diplomado, ¿no? Para que aprendas a hacer un poquito más profesionales tus mezclas. ¿Estás chavo? Podría ser. Oye, hablabas de Star Wars. Si te compararas con algún personaje de Star Wars, ¿quién serías? Uy. Híjole, en cuestión de carácter, yo creo que sería como Darth Vader, bueno, en este caso Anakin, antes de convertirse. Porque sí soy demasiado terco, sí soy demasiado orgulloso y sí soy como que muy aventado en algunos casos. Pero también, sí, completamente Anakin, sí, sin problemas. Sí, serías Anakin, no Vader. No, de hecho, bueno, es que a veces tengo algunas actitudes como de Vader, como del poder, etcétera. Pero yo creo que, no sé, yo creo que una mitad y mitad, son la misma persona, pero bueno, dos personalidades, misma persona, pero ahí se va. No, y que al final del día, Marco, todos tenemos eso, ¿no? Todos tenemos el yin y el yang dentro del cuerpo, Sí. lo positivo, negativo, en fin, no puede existir uno sin el otro. Platícame un poco cómo te preparas previo a una competencia. Ya hablaste de la música, pero ¿cuál es tu forma de concentrarte para entrar a la competencia? Bueno, de hecho, tengo una manera singular bueno, hasta donde yo sé singular, de demostrar que me estoy como que concentrando, que es como que querer vomitar, pero no vomito, sino nada más es como que la sensación. Y de hecho, si no me pasa eso antes de entrar o antes de estar calentando o así, me preocupo porque digo, ok, ¿qué está pasando? No estoy entrando como que en frecuencia, en onda, sino que como que ando disperso. Entonces ya que me pasa eso es como que ok, ya estoy concentrado. Y simplemente no me concentro como tal en la competencia, es más como simplemente dejar que las cosas fluyan y entrar y hacer lo que sé hacer. Y como simplemente dejarlo fluir. Obviamente pues tengo mi playlist, tengo mis canciones, mis audios a veces, y me pongo a calentar, espero mi turno y simplemente me llaman. Y de hecho ha pasado muchas veces que antes de entrar estoy divagando en otras cosas, literalmente, o sea, hay veces que he hablado, en este caso mi papá es mi entrenador de la selección estatal y en olimpiadas nacionales, etcétera. Hemos estado hablando literalmente, por ejemplo, de Star Wars, o hemos estado hablando de cualquier cosa, ahorita no se me viene ninguna a la mente. Por ejemplo, que íbamos a cenar después de la competencia, es una. Y de pronto cuando me dicen para la entrada, todo se me pone en blanco, o sea, literal, volteo a ver el área y siento como si me desconectaran del exterior. Y simplemente está el área, los jueces y yo. Y ni siquiera los jueces, nada más estoy así como que estoy yo y voy a hacer la forma y ya. Y dentro de toda esta situación del freestyle, de lo que fue formas y el tema del combate, ¿no hay por ahí el sueño olímpico para ti? Sí, creo que para todo atleta lo es. En el caso de los formistas, por el momento el mayor sueño yo creo que es ir a un ciclo olímpico, que en este caso es centroamericanos y panamericanos. Yo ya estuve en ambos y de verdad pues es otra experiencia, pero el sueño olímpico sigue vivo porque supuestamente tenemos la esperanza de para París 2024 metan formas como deporte
y pues estar ahí, yo creo que sería algo histórico porque seríamos los primeros. De hecho, ya con mi equipo ya llevamos historia tanto en centroamericanos como en panamericanos, pero pues, o sea, Juegos Olímpicos son Juegos Olímpicos, o sea, es algo... No logras dimensionar lo que es estar en unos Juegos Olímpicos, entonces, pues, obviamente este es el sueño. Esperemos que para París estén las formas en juegos y pues también estar dentro de los mejores del país para poder ir a representar dignamente a México. Regresarnos a Lima, cuéntanos un poco ese día cuando consigues medalla. Bueno, recuerdo que, bueno, como tú ya lo has mencionado, el freestyle es mi especialidad, es lo mío, por así decirlo. Iba en tradicional, entonces fueron entrenamientos bastante duros antes de todo. Y pues ya estando en la competencia, recuerdo que me dijeron mis entrenadores, ya sabes las formas, ponte a marcar. Entonces ya estaba yo en el área, nos pasaron al área de calentamiento. Y ya me vestí y yo era el que abría todo el torneo. Entonces paso primero, veo la pancarta de México y al chavo que la traía, paso con mi entrenadora. Y recuerdo que minutos antes de pasar, estábamos viendo el área y pues yo sabía que no era mi especialidad. Y con mi entrenadora y mi entrenador estuvimos duro y dale a tradicional, duro y dale, o sea, no me dejaron. Y recuerdo que yo empecé a llorar por la emoción y por el hecho de que todo lo que había pasado, y con mi entrenador le empecé a agradecer por el hecho de no dejarme, de que aunque supieran que no era lo mío, no abandonarme y el haberme acompañado en todo ese proceso. Y me acuerdo que me puse a llorar yo y se puso a llorar mi entrenadora. Y bueno, mi entrenadora, digamos que a veces es un poco brusca, entonces ya después de que estábamos como que llorando, nos abrazamos y todo, ya lo único que recuerdo que me dice es como que ya lloramos después, ahorita concéntrate en la competencia. Y pues ya me mandan llamar, entro y solo veo el área, saludo a mi entrenadora y pues entro a competir. Salgo de la primera ronda, mi entrenadora me dice algunas indicaciones, entro, salgo y fue todo. Fueron los 5 minutos de gloria que abarcaron casi 3 meses de preparación, y pues ya después de eso fue la espera a los demás competidores de saber pues cómo iban las marcaciones. Y recuerdo mucho el hecho de que iba en segundo y pasó el peruano y quedé a 0.01, él sacó 7.50 y yo 7.49, y yo me quedé así como que no, ¿por qué fue lo que me falló? Y de hecho, después de que nos premiaran, la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, fue a felicitarnos, fue ahí con nosotros. Y de hecho sí me dijo de que moviste un dedo, le hiciste una cara mala al juez, o qué fue esa puntuación que te faltó. Y yo como que pues no sé, la verdad, ahí ya ni pay. Pero bueno, cuando analizas el video, ¿sí te das cuenta de qué fue lo que te falló o no? Es muy subjetivo, porque hay... digamos, en las formas hay técnica y hay presentación. En la técnica es muy objetivo lo que tienes que hacer, desde dónde abarca el movimiento, por dónde debe de pasar, hasta dónde llega, de dónde inicia, las posiciones, las alturas, etcétera. Y es muy objetivo. Lo que es un poco más subjetivo es, por ejemplo, presentación, que es por ejemplo, los ritmos que deben de llevar, porque hay cierto ritmo, en algunas más rápida, más lenta, la agilidad, la fuerza, la actitud, el grito, la potencia, etcétera. Entonces ahí es donde entra la subjetividad de los jueces, que es lo que están calificando, porque por ejemplo si están calificando que seas rápido y ágil y tú estás siendo más bien potente y preciso, o sea, no está mal, pero te ves lento, ahí es donde hay una pequeña pues baja en la calificación. Entonces tienes que armar una estrategia de ver qué es lo que están calificando los jueces y así poder adaptarte a lo que quieren y a, digamos, de alguna manera darles lo que quieren ver para calificar. No soy un experto y menos en el freestyle, te soy sincero, le estudié un poquito antes de la entrevista, pero lo que sí me llama la atención es de que, bueno, pues sigue siendo una parte del deporte y sigue siendo entrenamientos muy exhaustivos, ¿no? Como tú lo mencionas, mucha gente no se da cuenta en estos deportes de coordinación, como es ahora
se le llama nado sincronizado, nado artístico, ¿no? La situación de la gimnasia también, ¿no? Cuando son las balaclavas y el listón y todo eso, y tú estás dentro de esa rama, ¿no? En el taekwondo. El punto es que a veces el deporte necesita este toque de arte, ¿no? Que es lo que ustedes hacen. Sí, exacto. En lo que es precisamente la diferenciación entre combate y formas es la marcialidad, es como que la base del taekwondo, porque de hecho, si te das cuenta, si no sabes básicos no puedes defenderte en un combate. Si no sabes pateo, pues que se hacen las formas precisamente, no puedes entrar a un combate y patear. Entonces eso es lo que es las formas, es la base marcial, y como tú decías, es mayor disciplina, mayor perfeccionamiento de los movimientos, porque al final, pues si no aplicas bien un movimiento, digamos en un combate, pues te va a pasar algo, te van a pegar o vas a salir lastimado de alguna manera. Regresándonos un poquito a los temas de los gustos, ¿tu comida favorita? Los tacos. Digamos, en un top, así le dicen, yo creo que están los de pastor, los campechanos, que son de bistec y chorizo, y... Uy. Los de maciza. O bueno, los de carnitas. No sé, Sí, hay porque como en que otros están en lados, parte los de... Sí. en muchos lados no conocen a las carnitas como carnitas, ¿no? Entonces maciza está bien. Oye, eres de Michoacán, entonces las carnitas están en tu ADN. Sí, exactamente, por eso decía así como que pues están como que empatados, pero no en cualquier lugar hay carnitas. ¿Cuáles son las mejores carnitas de por donde tú vives? Híjole, las más famosas, que la verdad sí son de las mejores, se llaman carnitas Carmelo. Ahí, o sea, son preguntas aquí en Morelia y te dicen carnitas Carmelo y hay como 5 restaurantes que son de carnitas Carmelo, entonces a fuerza das con uno. Pero sinceramente, los puestos que están en Quiroga, en otro pueblo que es de aquí en Michoacán, es que ahí es, o sea, realmente de ahí son las carnitas, o sea, ahí es donde está lo bueno, por así decirlo. O sea, lo que es lo que dicen de que si quieres conocer a un país o a algún lugar que vayas, ve al pueblo, ve al mercadito, ve a los lugares pues populares, no vayas a los centros comerciales, etcétera, porque allí es donde realmente ves cómo es el lugar. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí puedes ir a unas carnitas Carmelo, pero ya es como que pues un restaurante como tal. En cambio vas a Quiroga y ahí sí es de que el mercado y te van dando el taco para que pruebes con tu coca, ya te sientas, te sirven y sinceramente para mí las mejores carnitas son en Quiroga. De todos tus viajes que has hecho, ¿cuál es el lugar que más te ha gustado? Uy, está buena la pregunta. Yo creo que ha sido Roma. Visité muchísimas cosas cuando fui a Italia, entonces me quedo con la experiencia porque tuvimos un día para visitar y lo aprovechamos al 100%, de hecho hasta había el Papa, su Papa móvil. Fue bastante divertido verlo así como que... Entonces, aparte fuimos al Coliseo, fuimos al Panteón, entonces... De hecho, hasta hicimos un viaje en los canales, entonces estuvo muy padre, lo disfruté mucho y aparte la experiencia en la competencia fue también bastante satisfactoria. Y sí, fue de los mejores viajes. Y ahorita que mencionabas de conocer un lugar, ¿qué comiste ahí en Roma? Híjole, ¿qué comí en Roma? Comimos las pizzas, tengo que admitirlo, están buenas, pero son demasiado grasosas. Eso sí, tengo que admitirlo. Y creo, como dicen, o sea, todo está adaptado al país. Por ejemplo, cuando fui a Taiwán, bien, vimos a China, por así decirlo, y no, estaba muy insípida, o sea, no tiene nada que ver con lo que es la comida china aquí en México. Y lo comprobé también precisamente en Italia, o sea, las pizzas aquí en México están adaptadas al paladar mexicano, porque allá digamos que estaban buenas, pero sí era mucha grasa y eran demasiado como grotescas. Y aparte allá sí es cierto, no le echan catsup. Entonces sí faltó ahí como que, tú dices, oye, como que falta algo. En el tema del cine, ¿tu película favorita es Star Wars o tienes alguna otra?
Uy, es que se pelea con las de Spider-Man, pero también está Matrix, la trilogía El Señor de los Anillos, la trilogía de Batman de Christopher Nolan, también las de, por ejemplo, 2001 Odisea en el espacio, Interestelar, Contacto. Ay. Va a sonar infantil, pero también la de Big Hero 6 está muy buena, me encanta la película. Uy, es que no tengo como tal una favorita. Eres cinéfilo, Son entonces. variadas. Esa es culpa de mi papá, completamente. Él sí es, o sea, él sí ha visto muchísimas películas. Él sí es como tal un cinéfilo. Sí es. Es ¿Viste su Karate culpa que Kid? da tantas películas. Sí, todas. ¿Y qué te pareció Cobra Inclusive Kai? también la serie. Sí, de hecho era como mi novela, porque así como veo a mis abuelitos, por ejemplo, cuando ven sus novelas, o mis tíos, yo estaba así con Cobra Kai, de que no, es que ya se pasó para el otro lado, y otro capítulo, y de que no, es que ¿por qué hace eso? Yo estaba en mi modo de señora con Cobra Kai, era mi telenovela, y pues mis papás también se quedaban así como que te traes, ¿no? Y yo como que es que se siente, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos, pues, ya nos acabamos desde que salió la temporada 3, 2, ¿qué era? Bueno, la última temporada que salió nos la acabamos en 2 días, y eso porque teníamos cosas que hacer como la escuela y entrenamiento. Si no, en una sola sentada me la acababa. ¿Y estás ansioso por la última temporada? Trato de no pensar en eso porque entre más pienses como que, ay, falta todavía un año. Entonces, pues trato como... De hecho, ahorita empecé otra serie que se llama His Dark Materials, que es la serie basada en el libro de la película que salió de La Brújula Dorada. Nada más que, sinceramente, de la película no me acuerdo mucho, pero hasta eso me está gustando mucho porque una serie comparada a una película pues es más explicativa. Y trato como que de llenar esos espacios de que termino una serie, pues busco otra para no pensar en cuándo va a salir la continuación de las que ya tengo. Por lo que te gusta mucho la ciencia ficción. Sí, bastante. Y el anime lo mencionaste también, ¿no? Sí, de hecho ahorita el que me quedé, pues falta ¿qué? 8 meses, me parece, es Attack on Titan, que ahorita hace como un mes acabó precisamente la 4ª temporada, primera parte, y va a salir hasta diciembre la segunda parte, entonces porque no, ¿ahora qué voy a ver? Entonces sí es bastante complicado como que estar No eres de buscando más videojuegos. cosas que ver. Sí, también. ¿Y qué juegas? Hasta eso no tanto. Bueno, como tal, yo no conozco así mucho de consolas o así que digas gamer, no. Simplemente, por ejemplo, yo en mi niñez tuve un Wii, entonces yo me quedé con Nintendo, por así decirlo. No, sí he jugado juegos, por ejemplo, el de Spider-Man de Play 4, que me enamoró, un juegazo. Y, por ejemplo, Call of Duty de Xbox y así. Pero como tal, ahorita pues tengo un Nintendo Switch y he jugado Smash Bros. Ultimate, que es con el que más me he enviciado esta pandemia, porque sí he agarrado como de ya meterme a lo competitivo. Y de hecho soy bastante bueno. Es por tanto vicio que he hecho. De hecho, pues ya me he metido a torneos y no lo hago mal. Pero, por ejemplo, otros juegos, por ejemplo, de plataformas como Cuphead o Dragon Ball Fighters o Paladins, Rayman, Crash, Mega Man. De hecho, los primeros de Mega Man los remasterizaron para Switch y ahorita estoy con ellos. Entonces, digamos que mis gustos en videojuegos son variados, pero como tal no soy tan metido en los videojuegos. Pero sí me gustan mucho. Y entrando un poquito en la pandemia, la mencionaste, ¿cómo te preparabas? Pues era complicado, porque en primera entrenar con un equipo a entrenar solo sí te cambia mucho. O sea, pues por el simple hecho de, por ejemplo, tener un físico a las 7 de la mañana y estar con tus compañeros en el cuarto y es como que, ya levántate, y pues como que no quiero. Y ya pues vas por el compromiso precisamente no solo con tus entrenadores, sino con tus compañeros. Ya es divertido porque lo haces en equipo, ¿no? En cambio, cuando estás aquí solo, y no está mal entrenar solo, pero digamos que por mi parte a mí sí me gusta entrenar en equipo. Entonces sí fue complicado en un inicio, después fue agarrando un poco la onda, y te soy sincero, a mí las competencias en línea no me gustan, porque digamos que en una competencia presencial,
pues es a la primera que hagas y ya, ¿no? O sea, sueltas tu 100% tu performance en ese momento y ya. Entonces cuando eres virtual, que mandas videos, pues la puedes hacer una y otra y otra y otra y otra y siempre van a mandar la mejor. Entonces a mí se me hace un poco, no sé, no quiero decir hipócrita porque no es tampoco la manera, sino que pues bueno, es la única manera que tenemos ahorita para competir. Pero pues el chiste es que salga en el momento, ¿no? O sea, como en la cuestión de mi deporte es en el momento quién es el mejor y si no tiene segundas oportunidades. Y hablando de tus segundas oportunidades, ¿tienes algo que tengas pendiente? ¿Con respecto a qué? En la vida, deporte. Algo que hiciste que quisieras una segunda oportunidad. Híjole, yo creo que por el momento no, afortunadamente. Digo, yo tengo la idea de que el pasado, de alguna manera, es el que te ayuda a ser quien eres en el presente. No que te marque, sino que te da ciertas lecciones. Y si tuvieras unas segundas oportunidades, digamos que digamos, borraras esa experiencia, no tendrías el conocimiento de ciertas situaciones, etcétera. Por ejemplo, yo diría lo que comúnmente dicen en competencias de que en el caso de formas es que me caí por ejemplo, en el Mundial de 2018 y no me hubiera querido caer, ¿no? Y borrar eso y tener la oportunidad o tener la segunda de no volverme a caer y que pase lo que hubiera pasado. Y de hecho, gracias a esa experiencia, tuve muchos sentimientos encontrados en ese momento, pero aprendí muchas cosas, como el hecho de no intentar algo que no sabes si estás seguro antes de entrar a la competencia, tanto como el hecho de confiar en ti mismo no significa que puedas hacer cosas fuera de tu alcance, sino que debes de entrar y hacer lo que sabes hacer, ni más ni menos. O también una experiencia que tuve en 2016 de no haber hecho una acrobacia en una competencia. Eso también me ayudó, porque me dije a mí mismo que el hecho por la que no la hice fue porque no la entrené en el área, porque me dio pena con todos los seleccionados nacionales. En ese tiempo yo pues, no era nadie, por así decirlo. Me dio pena con todos, así como que es que me van a ver, me van a criticar. Y esa experiencia, por muy fea que fue, me ayudó muchísimo a ser, digamos, un poco valemadrista, en el sentido de lo que piensen los demás de mí. En algunos aspectos, obviamente, no en todos, pero en los aspectos más, digamos, individualistas. Entonces, digamos que como tal, sí tengo la idea de segundas oportunidades, pero ahorita en mi vida creo que no quisiera ninguna, por así decirlo. Y entrando ya hacia el final de esta entrevista, hablas un poco de que te gusta mucho el equipo. Quiere decir que eres un chavo que te preocupas por tu entorno. ¿Cómo ves el entorno del deporte en nuestro país? Es competitivo, pero a veces de una mala manera. Y es lo que dicen, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, porque en vez de tú trabajar en ti para superarte, tratas de fregar al otro para que no siga subiendo y tú poder ser mejor que él, nada más porque lo fuiste a fregar. Eso no se da todo el tiempo y tampoco se da en todos los deportes, pero también yo creo que otra cosa que se da mucho es el hacer el deporte por el dinero, lo cual a mí pues no me parece nada. O sea, por ejemplo, en mi equipo todos lo hacemos por pasiones, por el hecho de representar a tu país. O sea, no es cualquier cosa, es un sentimiento completamente que te recorre todo el cuerpo, es una vibración que sientes. Y el hecho de, por ejemplo, hay un dicho que dice, cuando juegas por obligación, cuando juegas por necesidad pierdes por obligación. Es precisamente como se podría enfocar un poco, porque pues en mi caso yo hago el deporte porque me gusta, me encanta lo que hago y no importa si me lesiono, si me caigo en acrobacias, si tengo que estar duro y darle, si me duele el cuerpo después de un entrenamiento, si algo me pasa, etcétera.
lo hago con gusto, lo hago porque me encanta el sentimiento, número uno, de hacer el taekwondo, y número dos, por el hecho de poder representar o tener la oportunidad de estar portando la bandera de mi país. Y veo que ahí tienes Funko Pops. Sí. ¿Cuántos tienes? Híjole, es que esos son una parte, de hecho, vamos a ver, esos son una parte, de hecho, acá tengo más cosas, de hecho, todo eso es de Star Wars, de mi papá y mío, todo eso son Funkos, y de hecho, de este lado, son de Spider-Man, cosas, Funkos y figuras, entonces, digamos que, de Funkos, si no mal recuerdo, son 4 o 6, algo así más o menos, aproximadamente. ¿Y cuál es el que más te costó trabajo conseguir? Híjole. Porque sé que hay unas ediciones especiales y... Sí. Pues mira, sinceramente, más bien los que me sorprendió conseguir por el hecho de que precisamente eran complicados, han sido uno de, también como dije que el anime Dragon Ball también me gusta mucho. De hecho, mi personaje favorito es Vegeta, y precisamente uno que me costó, más bien que me sorprendió conseguirlo, y en el precio en el que estaba, fue uno de la convención de Nueva York de 2019, y lo conseguí en Game Planet, pero ese pop valía como 1,000 pesos, 1,200, y ahí lo estaban dando en 300, y fue como que, no, sí, déjame lo traigo, y pensaba comprarme 2 por cualquier cosa, pero dije, no, ya, con uno está bien. Y otro fue uno del Duende Verde de Spider-Man, que también hasta donde yo recuerdo fue de los primeros, y aparte pues era clásico, y recuerdo que cuando estaba viviendo en Ciudad de México fuimos a la Friki Plaza, allá en el Zócalo, y de pronto lo vi y me quedé sorprendido también por el precio, porque donde yo había investigado de Amazon y así, estaba aproximadamente como en 1,400, y ahí me lo estaban dando en 450, me parece. Entonces fue como que no, dame. Y de paso, aparte, tenían a Lagarto, a Doctor Octopus, y a Kraven, y a Sandman. Entonces dije, bueno, ya que estoy aquí para no dar 2 vueltas, de una vez. Hablas de 3 personajes en la entrevista. Hablaste de Batman, hablaste de Spider-Man y hablaste de Dragon Ball, de Vegeta. ¿Quién de ellos ganaría en una pelea? Híjole. Pensando, por ejemplo, Spider-Man, pocos lo saben, pero es uno de los superhéroes más fuertes del universo de Marvel. Solo es Hulk más fuerte que él y Thor. Son los únicos que son más fuertes que él, o sea, físicamente. Pero, pues Vegeta se supone que es el rey de los Saiyajines, ¿no? Y Batman lo que tiene es que estudia a sus rivales tanto que nunca le encuentran un error, porque él siempre va 2 pasos adelante. Entonces... Era un plan, exacto. Híjole. El detalle sería, la primera pregunta que tendría sería, ¿qué tanto nivel tiene Vegeta? O sea, estamos tomando Dragon Ball Super, que ya hay evoluciones muy locochonas. No, ahí destruye planetas, olvídalo, ahí está a nivel... exacto, entonces, pues, ahí está a nivel Darkseid, ¿no? Sí, no, exacto, entonces ya es como que, bueno, si nos quedamos, por ejemplo, en Dragon Ball Z, que era nada más Super Saiyajin 2, yo creo que la pelea... Yo creo que si quieres para otra entrevista, lo planeamos bien, porque sí está difícil el cuestionamiento. Sí, y de hecho, porque ya un día te voy a invitar te voy a invitar porque tengo un podcast dentro de los que hago aquí para los sábados, que hablamos precisamente de cómics, de ciencia ficción, de cine, y entonces igual hasta invitamos a tu papá para que platiquemos ahí de muchas películas. Sí, mi papá sí se puede explayar. Sí, no te preocupes, a mí también soy cinéfilo. Lo único que no soy de videojuegos, pero de cómics y eso también me gustan mucho, y el deporte, obvio. Bueno, mi querido Marco, pues ahora sí, como decimos en el argot, se nos acabó el 20. Me dio muchísimo gusto platicar contigo, espero que no sea la última vez que podamos tener esta conversación, y que tengas mucho éxito en tu competencia
y pues en este ciclo olímpico que para ti ya arrancó, ¿no? Porque vienen centroamericanos y viene panamericanos. Sí, y bueno, muchísimas gracias a ti, me gustó mucho la entrevista, fue muy placentera. Y pues sí, como dices, esperemos no sea la primera ni la última, bueno, sí la primera sí, pero no la última. Y pues de verdad, gracias, la disfruté mucho y pues gracias también por desearme suerte. Esperemos estar en el ciclo olímpico y pues esperemos también que para París estén en Juegos Olímpicos. Bueno, pues te estaremos siguiendo. Marco Arroyo, tus redes sociales, perdón. En Instagram me pueden encontrar como Marco Arroyo Pumse y en Facebook como Marco Arroyo. Perfecto. Pues bueno, ahí están las palabras de Marco Arroyo, un taekwondoín, pero no de combate, sino de freestyle, señores. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.